Buenos días, jóvenes. Espero que estén bien. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es muy bonito. Y antes que todo, les voy a pedir que pongan silencio a sus micrófonos para que no escuchemos ahí todos muy bien. Muy bien. El tema de hoy es el derecho civil en Guatemala. Eso ya lo habíamos visto en regla general, en tema general, pero hoy lo vamos a ver más a fondo, ¿sí? El derecho civil en Guatemala, muy bien. El derecho civil en Guatemala dice, en su mayoría se encuentra codificado en el decreto ley 106 que se llama Código Civil. Si en un examen o algún cuestionario o algo así les digo, ¿cómo se le llama al decreto ley 106? Fácil, Código Civil. O cómo se le llama al Código Civil, decreto ley 106. Muy bien. Ahora, dice, el cual está estructurado en 5 libros que regulan los aspectos e instituciones más importantes relacionadas con la persona y el contenido de manera general. Muy bien. El decreto ley 106, o sea, el Código Civil, regula los aspectos de la vida cotidiana de una persona ciudadana que reside en cierto estado de cierto determinado país. Pero como nosotros estamos en Guatemala, vamos a hablar sobre el derecho civil de Guatemala, ¿sí? Ahora, ese es el primer libro o es la primera estructura del cual se desarrolla el Código Civil y es la familia. La familia es lo primero que va a desarrollar el derecho civil o el Código Civil. Dice, el derecho de familia es parte del ámbito de estudio del derecho civil y regula la normativa referente a las relaciones de familia dentro de sus relaciones armoniosas, así como las situaciones de conflicto. Muy bien. El Código Civil regula tanto desde el nacimiento hasta la muerte y lo que implica lo que está en medio, ¿sí? El crecimiento, derechos de nacimiento, derechos, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que hay ciertos derechos y hay otros derechos que se adquieren, ¿verdad? Hay ciertas capacidades. ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos capacidades que tenemos? Capacidad de, ¿no? Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Les recuerdo eso. Eso también se regula en el Código Civil. ¿En qué momento tenemos la capacidad de goce y en qué momento tenemos la capacidad de ejercicio? Entonces, jóvenes, la familia es un tema muy importante en el cual el Código Civil se centra. Entre la temática general de la normativa referente a la familia, se puede citar lo siguiente. Estos son los temas en general que aborda el Código Civil en el primer libro, ¿sí? El matrimonio, la separación y divorcio. No es lo mismo separación y no es lo mismo divorcio, ¿sí? La unión de hecho, el parentesco, la paternidad y filiación, el ejercicio de la patria potestad, la adopción, los alimentos entre parientes y la tutela. Muy bien. Todas estas cosas son fundamentales para el Estado regularlas y por medio del Código Civil regula esta situación, cómo deben de procederse, cómo deben de trabajar, cómo deben de manejarse, qué procedimientos conlleva, qué requisitos debes de tener, etcétera. ¿Para qué? Para que exista un excelente desarrollo en la sociedad guatemalteca, ¿sí? No estamos hablando en la sociedad mexicana, no estamos hablando de la sociedad hondureña, salvadoreña, etcétera. Estamos hablando de la sociedad guatemalteca, ¿sí? Muy bien. El matrimonio, ustedes saben que es la unión entre dos más personas de diferente sexo, ¿verdad? Eso está regulado en el Código Civil. Lo vamos a ver en un rato. La separación es el distanciamiento jurídico que tiene una persona de otra, ¿sí? Entonces, es importante, jóvenes, que sepamos que el divorcio y la separación no es lo mismo, ¿sí? El divorcio ya es un acta jurídica donde establece que no tienen ya ningún vínculo,
¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero quiero que ustedes entiendan qué es cada cosa, ¿sí? Muy bien. La unión de hecho. Bueno, la unión de hecho es muy diferente al matrimonio, aunque es considerado un matrimonio, pero un matrimonio no protocolizado, ¿sí? Un matrimonio es, bueno, se presentan ante un abogado o una entidad jurídica y pues deciden casarse civilmente, legalmente, ¿sí? Es lo que normalmente se le conoce casarse por la vía civil, ¿sí? Muy bien. Pero la unión de hecho es, es una, es como lo dices la palabra, es la unión que tienen personas sin la necesidad de utilizar a un abogado o a una entidad. Media vez esté con esta persona un año viviendo juntos, ya se da de por hecho de que están unidos, ¿sí? La unión de hecho se empieza a dar a partir del primer año, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso, porque si se van a unir con una persona y luego se van a separar, la persona con quien se juntaron puede exigirle cosas, ¿sí? A partir del año. Entonces, ¿por qué? Porque se considera un matrimonio informal, ¿sí? Es matrimonio, pero es informal, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, el parentesco, ahí hablamos sobre los padres, los hijos, los tíos, los abuelos, todo esto de la situación de la consanguinidad, ¿sí? Todo esto de, de ser de la misma sangre, de tener la misma rama, ya lo vamos a ver también más adelante. Eso está también con la paternidad y filiación. Paternidad y filiación significa la paternidad de, bueno, quiénes son tus padres y que ellos qué tienen la obligación de darte, ¿sí? Como por ejemplo un apellido, como por ejemplo estudios, como por ejemplo también un lugar, alimentación, todo eso conlleva tener hijos, ¿verdad? El ejercicio de la patria potestad. Bueno, el ejercicio de la patria potestad simplemente es ejercitar tus derechos, como por ejemplo votar, como por ejemplo firmar un contrato, aunque sea de teléfono, ¿sí? Adopción. ¿Cuáles son los requisitos para poder adoptar? Los alimentos entre parientes, eso tiene que ver con la obligación que tiene el esposo y la esposa entre sí o la pareja, el hombre y la mujer, que tienen obligaciones, porque tienen obligaciones, cuando se unen tienen obligaciones, tienen igualdad de derechos y de obligaciones, pero también el Código Civil establece que tiene una mayor obligación el hombre, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver. Bueno, cuando hablamos de la tutela, cuando una persona todavía es menor de edad y necesita que alguien más le represente en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Muy bien, vamos a avanzar. Bueno, permítanme chicos, que ahí Jefferson hasta ahorita se está conectando. Muy bien. Derecho de propiedad, ese es el segundo libro. Y dice, el derecho de propiedad, de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, es un derecho inherente. ¿Qué es un derecho inherente? Es que ya traes, no necesitas ningún requisito para poderlo obtener, sino simplemente venir al mundo, nacer, punto, ¿ya? A la persona humana, y el mismo comprende de libertad de disponer de los propios bienes. Si tú compraste algo, si tú adquiriste algo, si te regalaron algo, tú tienes la libertad legal, jurídica, como se le puede decir, de hacer lo que se te pega la regalada gana con ellos, a menos que tengas ciertas limitaciones, ¿sí? Como por ejemplo, tú vienes y te compraron un PlayStation, te compraron una televisión, una Smart TV, o te regalaron un iPhone, no sé qué, ¿va? Bueno, te lo regalaron, es tuyo, pero para poderlo vender, como eres menor de edad, necesitas ciertos permisos. Entonces, no es tan fácil, ¿verdad? Todo va a depender
de las limitaciones que la ley imponga. ¿Sí? Muy bien. En el Código Civil establece en el artículo 464 que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establezcan con las leyes. Es decir, que como ciudadanos debemos de tributar, debemos de pagar nuestros impuestos, ¿sí? Tenemos derecho a gozar de nuestro sueldo, nuestro salario, pero también de tener las obligaciones en pagar también nuestros impuestos, ¿verdad? O si en algún momento tenemos una deuda, también según la ley también se nos puede requerir ese dinero. Si nos divorciamos, ¿sí? Y nos metieron lo de los alimentos, entonces el Estado tiene todo el derecho de quitarte cierto porcentaje de tu salario para el beneficio de otra persona. Entonces, todo va a depender de las limitaciones que te dé la ley, ¿sí? Muy bien. Les voy a pedir a la persona que tiene activado su micrófono que lo deshabilite. Muy bien. Derecho de propiedad. Entre los aspectos generales que regula el derecho de propiedad en el Código Civil, se pueden mencionar los siguientes. Estamos hablando del segundo libro, ¿sí? Dice, las limitaciones al derecho de propiedad, ¿sí? Un ejemplo. Tú puedes, como tú en esta edad que tú tienes, en este momento, puedes comprar un terreno legalmente. No, porque tendrías que firmar un contrato, ¿sí? Entonces, ahí hay una limitación al derecho de la propiedad, porque establece que hasta la mayoría de edad tú puedes ejercer o hacer ejercicio de tus derechos y obligaciones. La copropiedad. La copropiedad es, bueno, somos dos personas o más personas que estamos a cargo de una propiedad. El usufructo, la ganancia, ¿sí? Uso y habitación. Ahí se refiere al derecho de vivienda, del derecho de incluso de poner a arrendar o poner en alquiler alguna de tus propiedades. El derecho de servidumbres. ¿Saben qué es una servidumbre? Es un derecho de paso, ¿sí? Entonces, los derechos reales de garantía. Bueno, si alguno tiene una duda, levanta la mano y yo voy a estar ahí pendiente. Ahí hay una opción donde dice levantar la mano. Entonces, cabal, a mí se me habilita la opción de que alguien quiere hablar. Derecho sucesorio. Ese es el tercer libro, ¿sí? El derecho sucesorio comprende la regulación sobre la sucesión hereditaria. Profe, ¿qué es sucesión? Usted solo palabras extrañas es. Bueno, es una palabra jurídica. Y sucesión significa dejar algo. Poner esto que es mío y dárselo a alguien más, ¿sí? Entonces, eso es suceder, sucesión. Cuando hablamos de hereditaria, se refiere a las herencias, ¿verdad? Se refiere a lo que te dejan o lo que tú puedes dejar. Y las modalidades de esta puede ser testamentaria o intestada. Bueno, quiero que me recuerden de eso en un ratito. Se encuentra definida en el Código Civil en el artículo 917 de la siguiente manera. Dice, la sucesión por causa de muerte se realiza por voluntad de personas manifestada en testamento y a falta de este por disposición de ley. Cuando no dejan testamento, se le llama intestada. Imagínense, Dios no quiera, pero se nos muere una persona que nosotros apreciamos mucho, pero no deja testamento. Eso se llama sucesión hereditaria intestada. ¿Por qué? Porque no dejó testamento. Punto. ¿Sí? Ahora, cuando dejan un testamento firmado y avalado legalmente por medio de un abogado, se le llama sucesión hereditaria testamentaria. ¿Sí? Hay dos tipos. Obviamente, el testamento es mucho más fácil con respecto a las cosas. Un ejemplo, a ustedes les dejó algo un bisabuelo que falleció, pero lo dejó establecido en un testamento firmado y avalado por un abogado. Ahí no hay pierde, chicos. Pero el problema es cuando este abuelito te quería mucho, pero no dejó testamento. Entonces se debe hacer una sucesión hereditaria intestada, donde se tiene que repartir ese bien en proporciones iguales.
Es decir, si tu abuelito o tu bisabuelito tuvieron 15 bisnietos, ese derecho se va a dividir dentro de 15 cuando está intestado por medio de abogados. Ahora, si está testado o está por medio de un testamento, no hay problema. Ahí ya va directamente solo para ti. ¿Sí? En cambio, cuando está intestado, entonces debe existir ciertos requisitos donde tal vez tu otro amigo o hermano que también diga, yo no quiero eso, vos, quédatelo vos. Y así se vayan todos hasta que tú te quedes. Por eso es que ese término, esa situación es bien complicada cuando alguien fallece, alguien muere y no dejó testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere un montón de situaciones, que trabajen los abogados, que se pongan de acuerdo los abogados de cuántos porcentajes, que realicen la medición del terreno, que realicen la valoración de la casa y hasta que se reparte en bienes iguales. ¿Sí? Muy bien. Y abajo dice, la primera se llama testamentaria y la segunda intestada. Comprendieron en caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Muy bien. En el derecho sucesorio dice, entre los temas generales que regula el derecho sucesorio se pueden mencionar los siguientes. La sucesión testamentaria, que ya lo hablamos. Los testamentos, porque los testamentos deben de tener un requisito, tienen que tener una forma en que se deben de realizar. Y la sucesión intestada. Ya saben cuáles son las tres. Ya se los expliqué hoy, ¿sí? Entonces, eso es cuando hablamos sobre el derecho sucesorio. Podríamos hablar un montón de este tema, ¿sí? Bueno, el punto de esto, jóvenes, es de que nosotros vayamos entendiendo. Permítanme, solo voy a ver la hora porque aquí no me permite ver la hora. Y ya avanzamos un montón. Bueno, este es otro. Ya voy a terminar. Derecho de obligaciones civiles. Dice, las obligaciones civiles consisten en el vínculo jurídico entre dos personas. Este vínculo es establecido por la total voluntad de ambas partes y éstas se obligan a comprometer y a cumplir con una obligación determinada de dar, de hacer o no hacer. Como por ejemplo, tú cuando contraes una obligación, ¿sí? Pero no contraes la obligación sin recibir nada, sino a ti te dan algo y al mismo tiempo a ti te dan algo y tú también te obligas a algo, ¿sí? Cuando tú tienes un derecho, también en el mismo tiempo tienes una obligación. Como por ejemplo, vayámoslo en la parte más fácil, con tener un teléfono por contrato, ¿sí? Te dan un teléfono más minutos, más llamadas, más mensajes, más internet, pero al mismo tiempo estás contrayendo una obligación y la obligación es pagar cada fin de mes o cada fecha cierta cantidad de dinero. Entonces, un derecho, como diría el papá del Peter Parker, un derecho lleva también una gran obligación, ¿sí? A veces solo son tus derechos, ¿verdad? Solo son tus beneficios, pero muchas veces los beneficios también traen obligaciones. Así como la mayoría de edad te permite a ti ejercer cualquier cosa, entidad jurídica, pero también te obliga a que complete ciertos requisitos como ciudadano. Muy bien. Dentro del derecho de las obligaciones se contempla la celebración del negocio jurídico y para que éste se celebre, sea válido, se requiere de la capacidad legal del sujeto. Ahí hablamos de capacidad de ejercicio y también que no tenga ningún problema legal, ¿sí? Como por ejemplo, ¿por qué es que les piden en los trabajos? ¿Por qué es que les piden en los trabajos antecedentes penales y policíacos? Porque quieren ver cuál es su capacidad legal. Si ustedes están en el pleno ejercicio de ejercer sus obligaciones y derechos, ¿sí? Uno, que declare su voluntad y consentimiento. No es, por eso es que cuando firman, fíjense bien con lo que firman, porque dice, yo acepto tanto los términos y doy mi consentimiento para que se investigue o para que se tomen las medidas pertinentes. Ojo con eso, ¿sí? Porque ahí ustedes están obligándose, están aceptando una obligación, ¿sí? No adolezca de vicio.
¿Qué significa eso? No tiene que ver con borracheras, con drogadicción. No, vicio es que no tenga, que la obligación no esté mal interpretada o que no sea de una forma mala, que le digan, mire, usted va a trabajar, pero no va a trabajar, ¿sí? Que no tenga un doble fundamento, que no tenga otras palabras dentro de esas palabras. Eso es que no adolezca de vicio. El objeto del negocio debe ser lícito. Obviamente, si ustedes van a adquirir van a meterse a un negocio, van a meterse a una empresa, no se van a meter a la empresa y ustedes saben que venden drogas, ¿verdad? Obviamente, a menos que sea una farmacia, pero drogas ilícitas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen todo el derecho de poder obligarse cuando sea lo correcto. Muy bien, llegamos al final de la clase y voy a dejar el tiempo para las personas que tengan alguna duda. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes la pueden solucionar. Ahora, chicos, yo necesito que ustedes observen el Código Civil. Dele un ojazo, ¿sí? Y se den cuenta de todos los temas que estamos hablando. Es muy importante que ustedes analicen, porque hemos estado analizando la Constitución. Ahora quiero que ustedes analicen por lo menos esta semana, y yo sé que nos vamos a ver la próxima semana, pero yo quiero que en esta semana ustedes puedan revisar el título número 1, ¿sí? Que habla sobre la familia. Y en la próxima clase yo quiero que hablemos sobre el título 1 de la familia. Es muy importante solucionar ciertos artículos del Código Civil que es importante checar, ¿verdad? Solo para conocer ciertas cosas fundamentales del Código Civil y como civiles, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Está todo claro? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, voy a habilitarles el chat para que ustedes escriban sus nombres, para que solo escriban sus nombres y a mí me quede constancia, sus nombres y sus apellidos, me quede constancia de su asistencia. Entonces, voy a habilitar en unos momentos el chat para que ustedes puedan hacer su asistencia. Entonces, de esta forma finalizamos la clase. Muchas gracias.